Ya me ha presentado antes Arturo, pero reincido brevemente. Vengo en representación / portavocía de No sé qué es Saqueo. Somos un grupo de personas y movimientos del conjunto de Aragón preocupadas por la implantación de centros de datos en particular en nuestro territorio, pero la verdad es que en los territorios en general, por las dinámicas que están llevando tanto los centros en sí como las tecnologías que vienen de la mano. Aquí tenemos las redes y las cosas que tenemos. La charla voy a intentar que sea breve y amena, pese a que el tema que vamos a tratar, la verdad es que es bastante un marrón. En primer lugar, voy a explicaros qué es un centro de datos, aunque creo que casi todas vosotras ya puede que sepáis, aparte lo he mencionado muy brevemente antes. ¿Por qué en Aragón en concreto? De nuevo, esto es una reflexión y un relato que es extrapolable a casi cualquier otro territorio. Los consumos asociados, lo que se nos cuenta frente a lo que pasa, las resistencias que ya se están articulando y que creemos necesarias frente a este fenómeno, pero que son compaginables con muchos otros fenómenos, y luego las conclusiones que spoiler va a ser pues que hay que organizarse y que estas cosas hay que intentar pararlas porque madre mía, madre mía. Lo he comentado antes, un centro de datos al final es un espacio, una nave industrial pero enorme en la que hay acumulados un montón de estos cacharros. Siento el filtro de color que deja que se entienda un poco peor la imagen, pero queda más bonito, entonces pues bueno, lo comido por lo servido. Estamos hablando de la torre, el ordenador, lo que tenéis todas, con lo que trabajamos a día de hoy, por suerte o por desgracia todas, pero multiplicado a la enésima potencia. O sea, todas tenéis una torre o un portátil, o casi todas, en las que almacenéis archivos y con la que operáis y computáis esos archivos, de ahí computadora. Esto son básicamente una apilación de esos mismos elementos. En algunos casos, los que consumen menos recursos simplemente almacenan datos y apenas trabajan con ellos, y los que consumen muchos más recursos, mucho más frecuentes a día de hoy, son los que almacenan datos y a la vez los computan. Es decir, por ejemplo, los que se utilizan para todos los procesos de inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. Y que se sitúan en edificios de este estilo, que una de las novedades, por desgracia, de estos centros en los últimos años es que ya con las previsiones de consumo y de uso de datos se construyen para que sirvan lo que se llama fenómenos de hiperescala. Es decir, este centro de datos que ahora mismo está construido, puede construírsele un centro de datos exactamente igual al lado y van funcionando en serie de forma exponencial con un consumo de recursos exponenciales. Estamos hablando de eso, centros de datos de hiperescala que, como hemos visto antes en la mesa redonda, están ahí porque también está aumentando exponencialmente el uso que hacemos de datos de forma que no estamos cuestionando y, de nuevo, de forma que se nos está presentando como inevitables. Esto, Aurora de Tu Nube Seca Mi Río lo menciona mucho, que son tecnologías que vienen de la mano de empresas tan grandes, o sea, estamos hablando de empresas que tienen el PIB de determinados países como su renta o como sus ingresos, que parece ser, en general van a aparecer muchos parece ser que es inevitable decirles que no. Estamos hablando de tecnologías emergentes como el blockchain, que ya salió, las criptomonedas, es algo de lo que ya se está hablando bastante tiempo, que tenía un montón de consumos de recursos, pero lo que está generando muchísima demanda de este tipo de centros en particular es la inteligencia artificial generativa, que necesita acumular muchos datos y procesar muchos datos, y la estamos utilizando para todo y es loquísimo. ¿Por qué no sabemos demasiado de esto? ¿Por qué estos centros van apareciendo de forma, de nuevo, acrítica? Porque realmente van vinculados, todo esto que estamos hablando, la inteligencia artificial, las criptomonedas, también metemos un poco temas de los gráficos, etcétera, de los videojuegos, van vinculados a una mentira que es una metáfora mentirosa, que es que esto es una nube, que esto no tiene impacto real, que esto, bueno, pues está en el ciberespacio. Yo recuerdo cuando era
cuando era pequeño, había una serie que era como que todo estaba en el ciberespacio y es como... Realmente eso que nos venden como la nube tiene impactos muchos y muy dramáticos. Esto lo ha mencionado yo muchísimo, pero todo el extractivismo minero que se produce de cara a poder obtener los minerales que sirven para esos servidores. Por cierto, servidores que tienen una vida útil de unos 15 años, por cómo se componen, es muy difícil su desmantelamiento y su recuperación. ¿Eso qué quiere decir? Que estos minerales y tierras raras que componen los servidores que llenan esos centros de hectáreas, de nuevo, cuando han pasado 15 años, como no se pueden reciclar, no se puede hacer nada con ellos, acaban siendo básicamente basura electrónica que muchas veces acaba en África. Todos los conflictos, esto ya lo hemos mencionado, pero básicamente todas estas nuevas tecnologías y el espacio que ocupan no es algo que nos afecte solo a las buenas gentes de Aragón, sino que es una dinámica y una lógica que tiene unos procesos a nivel global que básicamente, por nuestra parte como territorio, nos hace ser conscientes de las miserias a las que nuestro sistema expone al conjunto de la población global. Estos centros, de nuevo, son ordenadores, pero frente a tu ordenador que utilizas cuando estás trabajando, son espacios que están funcionando todo el día, todos los días, y que cualquier cosa que tienes subida a la nube está subida por triplicado. O sea, cualquier centro de datos tiene sus datos por triplicado, porque de cara a seguros y demás, si tú tienes algo en un centro de datos y de repente se va la luz o le cae un misil porque ya no se sabe muy bien, tiene que estar en otros 2 centros de datos en paralelo para poder dar servicio al dato que tú necesitas. Es decir, cada foto de un gatito o cada algoritmo israelí que busca genocidar a población palestina está triplicado con los consumos de energía, de agua, de espacio que eso requiere. ¿Por qué en Aragón? Aragón es a día de hoy, es algo que no parece realista, siendo que somos una comunidad principalmente despoblada, aunque eso lo explica en parte, y generalmente históricamente bastante pobre. Somos la comunidad, o la región más bien, que a día de hoy a nivel europeo, metiendo Reino Unido a nivel europeo, somos la tercera región que tiene más potencia instalada de centros de datos, justo por después de Londres, justo por detrás de Londres y Frankfurt, por delante de París o de Dublín, que Dublín, Irlanda en su conjunto, es de las zonas que históricamente siempre ha tenido más centros de datos. Pues en 5 años, 10 años desde el aterrizaje de estos centros en el conjunto de Aragón, estamos ya con una capacidad, una potencia instalada proyectada que nos sitúa pues en esta línea. Como veis, en total, si no he puesto mal las cuentas, deberían sumar 34, entre los que están ya construidos, que son los que figuran en azul, y todos los demás que son proyectados, aprobados, etcétera, etcétera. Veréis que casi todos, excepto los 3 que les están plantando a la pobre gente de Huesca, casi todos están en Zaragoza o en el entorno de Zaragoza. ¿Por qué? Bueno, nosotras y las compañeras de TuNube SK Mi Río, que también han teorizado mucho al respecto, creemos que hay 6 razones que hacen que principalmente estos centros de datos estén aterrizando en este territorio, y que de nuevo es una dinámica que es aplicable a vosotras en Cantabria, pero de nuevo a cualquier otro territorio, porque las lógicas que se están siguiendo son las mismas y de nuevo da igual donde aterricen. Pero cualquier espacio con energía abundante y barata, lo que decíamos antes, en Aragón se produjo de forma especulativa una producción energética que no tenía un porqué, simplemente era una inversión rentable, y como era una inversión rentable, pues al parecer era de tontos no hacerla. Pues se hizo muchísimo, y eso hace que ahora tengamos muchísima energía barata con fuentes renovables, de la cual ahora mismo exportamos el 54% de la electricidad, no de la energía. Buena parte de ella a día de hoy es renovable, por lo tanto es bastante barata. También tenemos buenas conexiones de fibra óptica. Al estar entre Madrid y Barcelona nos pasa el cable gordo de Internet, y eso hace que para estos centros de datos que procesan datos en el propio centro pueda tener buenas conexiones a la red para poder computar y enviar esos datos rápidamente. Acceso prioritario al agua, en el sentido de que el agua que utilizan los centros de datos, en Aragón al menos, y creo que es algo a nivel estatal en su conjunto,
se considera un agua de consumo industrial y eso quiere decir que en cuanto empieza a haber restricciones de consumo, no pasa por encima del agua de boca, malo sería, pero sí pasa por encima del agua agrocultural. ¿Eso qué quiere decir? Que antes se nos secan los campos que un centro de datos se queda sin agua para refrigerarse. Todo bien. Terreno barato, está Aragón vacío y sequísimo, ojo lo del agua, está Aragón vacío y sequísimo, eso quiere decir que el terreno a nivel catastral vale muy poco y eso quiere decir que si te van a expropiar, ahora veremos cómo, pues te pagan 4 perras por los suelos que has ido heredando, que has trabajado y por los que has subsistido toda tu vida y ya no solo tú, sino quizás generaciones anteriores. La alfombra roja administrativa, que es básicamente figuras urbanísticas que favorecen especialmente a este tipo de proyectos. De repente tenemos al Gobierno de Aragón desarrollando desde hace años mecanismos normativos para favorecer este tipo de proyectos frente a cualquier otra actividad económica y no económica que se desarrolla en el territorio. ¿Por qué a los centros de datos se les aceleran los procesos, se les permite presentar todo junto, se les da prioridad? Pues ahora veremos por qué dicen que se lo dan y luego veremos por qué eso que dicen que se lo dan es mentira. Y luego la última pata que detectamos que es necesario para que esta gente quiera ponerte en cualquier lado un centro de datos es la falta de resistencia social. Si no hay gente organizada en el territorio para generar contrainformación, para disputar eso que se está planteando, de nuevo, centros de datos, pero aplíquese a casi cualquier otro proceso depredador, pues te los ponen ahí. De hecho, de los primeros centros de datos que aterrizaron en el Estado español, llegaron a Fuenlabrada, si no recuerdo mal, y fue un centro de datos que vino rebotado de Cebolde en Países Bajos, porque ahí hubo una resistencia que se opuso a esa implantación y dijeron, bueno, pues nos lo llevamos a otro sitio, lo cual resalta que no basta con simplemente defender el territorio, porque al final te va a acabar en otro lado y veremos que los impactos son tantos que da un poco igual donde te los pongan, te van a machacar igualmente. Respecto a la energía, buena parte de la presentación está basada en un artículo que publicaron recientemente las compañeras de Energaya de la Universidad de Zaragoza, que hicieron distintos escenarios respecto a la producción energética, hídrica y el espacio, el territorio que existe en Aragón, y lo cruzaron con las necesidades previstas de energía, agua y territorio de los proyectos de hidrógeno verde y de centros de datos. Me voy a centrar en esos últimos porque es para lo que estamos hoy aquí, pero esta es la producción prevista en Aragón de energía, principalmente de energía renovable, la que ya existe y la que se va previendo de aquí a 2035. Veis que hace como una especie de curva que se va aplanando, que se traslada en esta segunda gráfica con las perspectivas de demanda energética casi solo de hidrógeno verde y los centros de datos. Sabemos cómo de ser, de nuevo, exportadores en cuanto a electricidad, pues llega de repente 2031 y no solo basta con que tengamos buena parte del territorio hipotecado con las instalaciones de renovables, sino que eso no es suficiente. Hace falta o que esta gráfica de arriba siga subiendo o empezar a importar energía de otros territorios, volviendo de nuevo a que las afecciones no se quedan en nuestro territorio, sino que van mucho más allá. Las ventajas administrativas, que esta es la parte que, o sea, al final no sé quién es Saqueo, somos un grupo de gentes que nos hemos arrejuntado por distintas inquietudes. Esta parte es la que quizás me tenga más trabajada yo y no os voy a dar muchísimo la chapa, pero básicamente en Aragón, así como en muchos otros territorios, en Cantabria también la tenéis, pero diría que al menos a día de hoy a nivel intraadministrativo no está tan refinada en cuanto a los equipos, figuras supramunicipales para la gestión del territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que normalmente se planea, se gestiona y se ejecuta en el propio municipio, que hace un mismo ayuntamiento, es decir, si yo quiero urbanizar un terreno, si yo quiero aceptar o no la implantación de una actividad en mi propio municipio, eso por norma general son competencias urbanísticas que tiene un municipio. En Aragón tenemos la figura del Plan de Interés General de Aragón,
se podría poner con muchísimas comillas, pero lo ponen así, sin comilla alguna, que esto quiere decir que el Gobierno de Aragón, si hay un proyecto que se considera desde el Gobierno que es de especial interés de Aragón, cada gobierno entiendo que interpretará eso de su forma, le permite al Gobierno de Aragón tomar todas las competencias municipales. ¿Eso qué quiere decir? Puede reurbanizar como buenamente quiera, puede realizar expropiaciones sobre el suelo porque se considera que es una actividad de especial interés de Aragón, unifica todos los trámites que se tienen que realizar, los expedientes de impacto ambiental, todos los expedientes de afección por inundabilidad, o sea, todos los papeleos que normalmente irían asociados a la tramitación de una actividad, sobre todo una actividad con tantos impactos como esta, se unifican en un mismo carril y se les da un mismo plazo de consulta, que eso básicamente lo que suele llevar es a que como sociedad organizada que quiere responder a estos procesos, en un mes te tienes que mirar miles de folios porque se ha unificado toda la tramitación y cientos de planos porque se ha unificado toda la tramitación. Y lo último, que es de las cosas más feas, es que como el Gobierno de Aragón se auto-otorga competencias urbanísticas, la licencia urbanística, todas las licencias, las da el propio Gobierno de Aragón o incluso hace que no sean necesarias. ¿Qué pasa ahí? Que tú cuando pides una licencia de urbanística tienes que pagar un impuesto que es el impuesto de construcciones, infraestructuras y obras, que normalmente suele estar en torno al 1, 2, 4% de la inversión a realizar, y como vas por el carril de la DGA no tienes que pedir licencia y te eximes de este impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que las cifras que estaba dando antes del centro de datos de Villanueva de Gállego, que tiene una inversión de 525 millones de euros, Amazon se está ahorrando unos 18.000 millones de euros en impuestos que no paga a las buenas gentes de Villanueva de Gállego, para luego además ponerles un cacharro que va a generarles ruido, generarles un impacto térmico, etcétera, etcétera, y que seguramente no necesitamos ni nosotras ni las buenas gentes de Villanueva de Gállego. Ese tema de los impuestos se ha ido reflejándose en prensa durante los últimos años. Los municipios en algunos casos intentan resistirse, pero de nuevo cuando se aplica esta figura pues da un poco igual. O sea, al final es una figura urbanística, una figura de ordenación del territorio que lo que hace es pasarte por encima como resistencia local, que es una de las razones por las que, como no es sequía es saqueo, nos organizamos a nivel autonómico, porque es la competencia o es el nivel competencial al que están trabajando ellas, pues tenemos que organizarlos por lo menos a ese nivel y generar una resistencia por lo menos a ese nivel. Pues veréis que 53 millones que no se pagan a La Muela, 34 que no se pagan a Villamayor de Gállego, que es gallego, 40 millones que no se están pagando en la Puebla del Cindel. O sea, estamos hablando de municipios de pocos miles de habitantes a los que les estás negando como empresas forradísimas. O sea, estamos hablando de Amazon, de Microsoft, de Google, o sea, empresas que no tienen un margen de beneficio estrecho, pero que están racaneándoles presupuestos enteros anuales a distintos municipios. Pasamos ya a qué consumos tienen, o sea, aparte de por qué se ponen en Aragón, qué consumos tienen para nosotras, en este caso de nuevo en Aragón, pero de nuevo aplíquese a cualquier otro territorio. Está puesto territorio, energía, agua, pero es energía, agua, territorio a partir de la siguiente diapositiva. Son JPGs, lo podía haber movido, no lo he movido. De hecho es agua, energía, territorio, perdón. Bueno, esto es uno de los temas principales, al menos en el contexto de Aragón, porque de nuevo somos un territorio bastante seco que más preocupaciones produce y que incluso en nuestro caso nos permite poder realizar alianzas tácticas con otros sectores con los que quizás no estaríamos súper emparejados, como pueden ser todos los agricultores y todos los ganaderos de Aragón. O sea, es algo que preocupa a ellos mucho y que, siendo sinceras, tienen mucha más fuerza que nosotras, pero vemos cómo el consumo de agua en estos centros de datos para la refrigeración va en aumento por norma general. Por un lado, las temperaturas aumentan, eso hace que tienes que refrigerar más, la energía se encarece, eso significa que tiendes más a utilizar la tecnología que utiliza menos energía
es decir, las torres de refrigeración que utilizan más agua, y luego das datos de consumos de agua esperados en estos expedientes que luego resulta que son mentira, que cuando empiezan a acabarse estos centros de datos, la gente del país, o sea, tampoco es que estemos aquí tirando de anarcocomunismo, duplica las estimaciones que publican en sus expedientes. O sea, dicen que van a consumir X agua, lo construyen, empiezan a consumir el doble y tienen el valor de luego presentarte otros 10 expedientes con otros centros de datos diciéndote que van a seguir consumiendo muy poca agua. Cuando se ponen luego a abrir pozos en sus suelos, lo que afecta al nivel freático, lo que afecta a la agricultura, etcétera, etcétera, con impactos en otras partes del mundo, de nuevo, la globalización de esta problemática que es dramático. Zonas turbocapitalistas como Estados Unidos, donde por cómo funciona el consumo de agua, si tienes tu casa al lado de un centro de datos de Microsoft, puede que abras el grifo y no salga agua, pues falta de transparencia, como se vio en Chile, que tuvieron que judicializar todos los procesos de los centros de datos de Google solo para saber cuánta agua consumían, o pues las afecciones que tienen para la gente en sus actividades económicas, en su día a día, etcétera, etcétera. La energía que se consume, de nuevo, son uno de los parámetros que mayor consumo tiene. Estábamos hablando antes del centro de datos que se está implantando en La Muela, que tiene una previsión de consumo energético al año de 3.700 gigavatios hora al año, que es una burrada, por poner algo aproximado. Una vivienda a consumo anual suele tener unos 3.500 kilovatios hora, o sea, 1.000.000 de veces menos. O sea, lo que consume un centro de datos podría equivaler, por norma general, depende del tamaño del centro de datos, pero podría equivaler pues en torno a 500.000, 1.000.000 de viviendas. O sea, es loquísimo. Y eso, por cómo funciona el cálculo del precio de la energía, que esto quizás os suene porque durante la guerra de Ucrania se habló mucho, el mix energético, el mercado energético europeo funciona por medio a través de imponer el precio de la tecnología más cara que está entrando en funcionamiento. O sea, básicamente, si tu consumo energético por norma general es bajo y solo estás utilizando tecnologías de bajo coste, principalmente las renovables, tu precio energético, tu precio por el que compras en el mercado mayorista es bajo. En el momento que tú tienes que encender una central de ciclo combinado que consume gas, sobre todo con los precios que está alcanzando el gas, sube el precio de la energía para todos. Es decir, si sube el consumo energético, nos sube la factura a todas. No solo eso, sino que los centros de datos, como van a consumir tanta energía, se sientan de tú a tú con Endesa, con Iberdrola, etcétera, y ejecutan lo que se llama un Power Purchase Agreement, que es un acuerdo de compra de energía, que se traduce a, fíjate, te voy a comprar tanta energía que me vendría muy bien que me hicieras un trato favorable. Y eso quiere decir que esta gente ya no es solo que nos sube el precio de la energía a todas, sino que ellas llegan a un acuerdo para consumir siempre del cachín barato de la energía y hace que todas las demás básicamente estemos siempre pagando la energía más cara. Además de que estábamos hablando antes de la necesidad de electrificar algunos de los sectores de nuestra sociedad. Si de repente tienes ahí 32 cacharros, 34 cacharros chupándote toda la energía del mundo, ya me dirás cómo vas a hacer para electrificar cualquier otra cosa que no sea alimentar los centros de datos. Y esta es la perspectiva que nos dan las compañeras de Energaya. En el artículo ellas hacen un análisis de energía consumida, agua consumida y territorio consumido con 3 escenarios, pero uno más o menos conservador respecto a la potencia instalada de hidrógeno verde y de centros de datos, un escenario intermedio que en este gráfico tan chulo no sacan porque queda un poco intermedio, lógicamente, y un escenario de yendo un poco a máximos, considerando que el artículo por parte de Energaya se publicó hace 2 meses, pero se redactó a mediados del año pasado, y estamos viendo que esta perspectiva
tan exagerada en su momento, pues vamos tendiendo a que se está casi convirtiendo en realidad si todos los centros de datos que están programados en el conjunto de Aragón se ejecutan. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de llegar a 2035 con 123 teravatios hora, que es que llega a un punto, volvemos a la comparación anterior, esto es 1.000 millones de veces más que el kilovatio hora, que era como 3.500 kilovatios hora una vivienda, pues 123.000 millones de veces más que el kilovatio hora. Consumos de agua que daría para llenar, la cuenta que tenemos es para un solo centro de datos, pues unas 83 piscinas olímpicas al año, pues multiplícalo por 34. Y un uso del territorio, entre el uso del espacio que hacen los propios centros de datos, más las instalaciones y macroparques renovables que necesitaríamos para alimentarlos, que consumirían en torno a 1/3 del territorio aragonés utilizable. Es decir, pues zonas de alta montaña que no son accesibles, no, pero casi todo el territorio, que en muchos casos coincide con el terreno agrícola que utilizamos para alimentarnos, pues 1/3 de todo ese suelo haría falta para centros de datos, hidrógeno verde y la generación energética vinculada a ello. ¿Qué nos cuentan frente a qué pasa luego? No sé si aquí pasa tanto como nos pasa en Aragón, pero por el proceso que suelen llevar estas empresas y estas dinámicas, que en muchos casos pasa por comprar y/o hacer viajes y/o dar relatos para los medios de comunicación, nos encontramos muchas veces con este tipo de noticias en la prensa escrita en Aragón, que es, bueno, pues es que Aragón, fíjate, es el epicentro de los centros de datos, va a aumentar su PIB muchísimo porque esa es una medida que sin duda refleja el bienestar de la población, va a servirnos para hacer un montón de avances tecnológicos y va a generar un montón de empleo en el territorio y nos va a tecnologizar frente a la realidad de lo que pasa en los territorios que ya han sufrido esto, que es la gente de Singapur limitando, poniendo procesos de pausa para todos los centros de datos, en Lleida rechazando estos espacios, etcétera, etcétera. Países Bajos que rechazan el centro, entre otros el de Cevolde que acabó en Madrid. O sea, todas las zonas y todos los territorios que ya han sufrido estos procesos resistiéndose como gato panza arriba, lo cual, de nuevo, una vez más, demuestra que no es algo que solo afecte a Aragón, no es algo que solo hay que trabajar a nivel de Aragón, sino que, pues una de las razones por las que estoy aquí es porque son luchas que creemos que hay que coordinar a toda la escala posible. ¿Qué nos dicen? Que van a generar muchísimos empleos, que tampoco son tantos, si te pones a hacer la cuenta de euro invertido por empleo generado. Esta es, a día de hoy, casi la única razón que argumentan dentro de los planes de interés general de Aragón, que van a generar muchísimo empleo. Y ya sabemos, porque ya han construido algunos, que es mentira, pero de multiplicar por 10, multiplicar por 12 lo que realmente generan de empleo. Y luego, ya respecto a qué tecnología está albergando estos centros que nos están chupando la vida, pues se generan relatos de, no, pero es que la inteligencia artificial es necesaria, nos va a ayudar a frenar el cambio climático, va a curar el cáncer, nos ayuda a todas. Y aparte, lo que decía antes de, bueno, pues es que esto es una nube que no tiene afección alguna. Pero luego de repente te ves que la mayoría de las noticias que lees en prensa de la inteligencia artificial es la gente del ICE en Estados Unidos utilizando inteligencia artificial para hacer redadas contra la población migrante, o ni siquiera población migrante, para producir asesinatos en Gaza, para producir, aquí no lo tenemos añadido, pero imágenes pornográficas con la cara de nuestras amigas, principalmente mujeres, en redes sociales de la buena persona que es Elon Musk, o cómo va a salvarnos del cambio climático a base de exacerbar exponencialmente nuestros consumos de recursos y metiéndonos en la autopista de irnos todos al infierno. Nuestro presidente de la comunidad autónoma habla mucho, lleva hablando, lo comentó mucho en campaña electoral, que fue recientemente, que quería que Aragón fuera la Virginia de Europa. Virginia, ese territorio norteamericano, estadounidense, muy conocido, punto 1. Punto 2, ese territorio norteamericano que lleva años sufriendo la implementación de centros de datos con temperaturas medias bastante menores a las de Aragón,
con densidades de población mayores, entonces más gente para resistirse, con agua superficial mucho mayor que la que tenemos en Aragón y que llevan años protestando contra la implantación de centros de datos. Pues igual esa afirmación de que queremos ser la Virginia de Europa pues no tendría mucho sentido. Como las dinámicas especulativas que están siguiendo estos procesos, de hecho ya hay gente de Alibaba, gente de inmobiliarias globales que están alertando de cómo los centros de datos ya a día de hoy son puramente un aspecto especulativo, algo que ya sufrimos con la implantación de renovables, pero que ahora al parecer vamos a sufrir y nos van a plantar 34 de estos centros para luego tener 34 edificios abandonados llenos de tecnología muy contaminante, pero es una dinámica puramente especulativa y que de nuevo pues tiene un montón de impactos sobre el conjunto de la población, alimentada muchísimo también, por cierto, por la burbuja de la inteligencia artificial, que esto, no sé si estáis al corriente de cómo de los mayores inversores en OpenAI que existen a día de hoy es Nvidia, que es la gente que hace los servidores para que funcione la inteligencia artificial, y que a la vez la gente que invierte en Nvidia es la gente que construye los centros de datos. O sea, básicamente son tres actores tirándose dinero los unos a los otros para que parezca que tienen unas cuentas saneadas cuando es todo un ejercicio puramente especulativo. Frente a esto, un montón de resistencias que ya se han generado. En Estados Unidos, 64.000 millones se paralizaron en 2024 en inversiones por las resistencias. A mediados del año pasado eran muchos más. Estos son dos vídeos de gente protestando en sus ayuntamientos que no voy a poner. El mapeo de los centros de datos que van apareciendo y la cantidad de gente o de grupos que se forman y de peticiones que se firman contra los centros de datos. No es algo que solo pase en Estados Unidos, sino que pasa en buena parte del mundo, no solo en estas que voy a enseñar, Cebolde cómo lo echaron en el centro de datos, en Chile cómo consiguieron sacar la información del uso de agua de los centros de datos que iban a implantar, sino que es algo que se está produciendo a nivel global, porque estas resistencias deben darse a nivel global porque son dinámicas que, entre otras muchas cosas, vienen por parte de empresas que nos superan a nivel escalar. Conclusión, ya lo había dicho antes, tenemos un montón de centros de datos encima, van a hipotecar nuestro futuro, pues creemos que hay dinámicas que podemos realizar para paralizar estos proyectos, que es generar daño reputacional para ahuyentar inversores, intentar forzar un rechazo político que ya se está dando en muchos casos a nivel local, pero que hay que escalar a nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel europeo, y presionar para eliminar atajos que tienen ahora, pero que básicamente dependen del rechazo político. Y por nuestro lado, pues simplemente cómo intentar evitar ser una zona de sacrificio de muchas que se están dando, y cómo desde No sé qué saqueo pues promovimos en septiembre la primera manifestación contra los centros de datos a nivel estatal, pero que esperamos que haya muchas más. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Yo soy José Antonio, soy un vecino afectado por este centro de datos y tengo una cuestión muy concreta. Es decir, ¿cuál es la forma para ponerles palos en la rueda a este tipo de movidas? Es decir, ponerle nombre y cara a las personas o a las entidades que están detrás de ello. Actuar como actúa aquí Arca, que se pelea con ellos todos los días en el juzgado. Es decir, ¿qué experiencia tenéis vosotros y cuál es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado? Pues en lo que estamos nosotras, pero sobre todo las compañeras de Ecologistas en Acción a día de hoy, o sea, nosotras alegamos a todos y en algunos casos sí que conseguimos modificaciones o conseguimos retrasos en los procesos. Al final, yendo muy al caso por caso, estos son inversiones milmillonarias que la gente que está detrás, los grupos de inversión que están detrás, no toleran retrasos con que les llegue su dinerito. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier retraso que se pueda poner sobre el proceso puede fácilmente hacer que todo el proceso decaiga, porque los inversores huyan de ese proceso. Entonces, cualquier cosa, titulares, cualquier cosa que retrase
fantástico. Esto, por ejemplo, voy a ir graduando de lo más light a lo quizás menos light. Nosotras alegamos que en los periodos de consulta públicos, muchas veces con criterios medioambientales, el problema es que la judicatura o los tribunales los técnicos que siguen estos procesos muchas veces no están formados en determinados aspectos de particularmente límites planetarios o parametrización del consumo de agua real que se da en los centros de datos. Entonces, nosotras alegamos con apoyo de grupos de investigación en los procesos de consulta. Eso algunas veces ha funcionado. Por ejemplo, es como muy mínimo, pero por poner un ejemplo, uno de los centros de datos que hace nada salieron del proceso de consulta, casi todos estos centros, como tienen tal necesidad energética y tienen necesidad de estar conectados todo el día, tienen equipos de diésel como auxiliares en caso de que haya un apagón generalizado. La información que planteaban era que ese equipo de diésel pues, se encendería solo en casos de necesidad. Las cuentas que hicimos nosotras con Ecologistas en Acción, hacemos casi todas estas alegaciones, era que si ese centro de datos, ese diésel se encendía sin límite alguno, superaba normativa de contaminación del aire. Entonces dijeron, no, bueno, tenéis razón, solo lo podrán encender durante 27 días seguidos un cacharro de diésel enorme. Bueno, o sea, alegar en los procesos es de utilidad, creemos, al menos puede retrasar, porque ya si les obligas a introducir una modificación en su proyecto, está retrasando algo. Nosotros trabajamos ahora mismo, de nuevo junto a Ecologistas en Acción, en realizar un litigio estratégico. ¿Que eso qué quiere decir? Que esta figura que se está utilizando en el caso de Aragón para aprobar todos los proyectos de centros de datos, que es el PIGA, consideramos que si podemos probar, al menos en una de las ocasiones o en uno de los más grandes, que ese plan de interés general de Aragón no es de interés general de Aragón o que lo que dice luego se demuestra que es mentira, poder intentar que exista una jurisprudencia al respecto e invalidar esa figura para los centros de datos. Entonces, intentar paralizar en cascada todos los procesos en los que se está aplicando el plan de interés general de Aragón para centros de datos. También intentamos hacer daño reputacional, en muchos casos, cuando van estas empresas a dar charlas o a plantear cosas, pues nos plantamos o dentro o fuera de ese espacio y damos lo que es nuestro punto de vista, que es, estáis trasladando esta información y consideramos que es mentira, etcétera, etcétera, que en muchos casos, pues por ejemplo, cuando se realizó un desayuno para periodistas en un hotel de Zaragoza, al que una de estas compañías pues les invitaba para dar su versión de los hechos, nosotros nos pusimos justo fuera y compartíamos información con los periodistas que iban entrando, gritamos un poquito y en las notas de prensa que luego cubrieron ese desayuno, que cubrieron esa información, pues en algunos medios, no en todos, sí que se nos mencionaba, o sea que al menos generas un poco de contrarrelato. Y luego, con la perspectiva de ralentizar y paralizar, hay distintas iniciativas. Hace poco conocí una compañera de Zaragoza que está realizando su tesis en torno a una población de Castilla y León, que ahora no recuerdo, pero en la que iban a instalar una embotelladora de agua y lo que hizo casi el conjunto del pueblo fue ir acampando en el terreno donde se iba a realizar esa embotelladora. Entonces, la planta tenía el permiso para producir, para edificar hasta un determinado periodo, que no sé si era como finales de 2024, y consiguieron, a base de ocupar el terreno, no moverse, etcétera, etcétera, ralentizarlo lo suficiente como para que les caducara la licencia, que va más o menos en línea con lo que hace la gente de los sublevados de la tierra en Francia, que ya son como posturas, pues que en el caso de las sublevadas de la tierra, pues te lleva a que te puedan declarar grupo terrorista, pero bueno, pararon bastantes proyectos de una forma muy exitosa. No ha comentado nada de las ciudades 15 minutos por el tema de las cámaras que guardan mucha información en esas macroordenadores. Aragón, Zaragoza, no sé, Teruel, alguna de ellas
ha sido declarada ciudad en 15 minutos y a lo mejor por eso quiere instalar placas. Sí, o sea, la ciudad de 15 minutos, para quienes no conozcáis el concepto, son como planteamientos urbanísticos en los que todas las necesidades que tienes para mantener la vida estén a una distancia que se traduzca en un recorrido de 15 minutos. En el caso de Zaragoza aún no han instalado cámaras vinculado a eso, sí que en algunos barrios con población bastante vulnerable se están instalando cámaras para hacerles seguimiento y pues lo que consideramos nosotros que es un poco una persecución y que muchas veces no consigue evitar procesos de degradación urbana, pero las cámaras que se están situando son más eso, como para perseguir población migrante, pero no, yo creo que para cosas vinculadas a la ciudad de 15 minutos no se han puesto aún. Lo que no sé es si esas imágenes, yo entiendo que por privacidad de datos esas imágenes seguramente estén en servidores propios del ayuntamiento, no creo que estén en centros de datos, porque otra de las cosas, muchas cosas, es que estos centros de datos, como son de empresas norteamericanas en la mayoría de los casos, los datos que están ahí contenidos, si el gobierno de Estados Unidos se lo pide, ya hay jurisprudencia al respecto, se los pueden dar. O sea, ha pasado con WhatsApp, pero puede pasar. Entonces, por ahora, en Zaragoza, la ciudad de los 15 minutos, no nos ha enmarronado en cuanto a los centros de datos, pero otro tipo de vigilancia ciudadana muy vinculada a población en situación de vulnerabilidad, puede que sí, pero tampoco, seguramente tengan muy poca calidad de vídeo. Has comentado el plan, le has llamado PIGA. ¡Piga! Aquí en Cantabria tenemos el TSIC. Sí. El TSIC. Y la pregunta es, evidentemente son elementos que pueden colar lo que quieran. Entonces, ¿hay alguna, digamos, alguna sentencia del Tribunal Supremo que ponga un poco coto a eso? Eso es lo que estamos intentando con el litigio, pero por ahora no. O sea, realmente es la misma figura que en el caso de Aragón se ha utilizado para los proyectos del maestrazgo, o sea, todos los macroparques renovables se han creado con esa figura. La cosa es que conforme la van utilizando para más cosas, la cuestión del interés general de Aragón cada vez lo están cogiendo con más pinzas, porque cuando dices, bueno, pues macroparques renovables, bueno, pero es que si queremos electrificar nuestra economía, pues es necesaria una producción renovable, ya los centros de datos ya está feo, o sea, ya es como usted, ¿no? De hecho, cuando tenéis la Ley de Ordenación del Territorio aragonés, luego eso fue inconstitucional, pero tenía un artículo que referenciaba específicamente su utilización en caso de centros de ocio, porque principalmente se utilizó para poder aterrizar gran escala en Aragón, que era un macrocasino que se quería construir. O sea, en esa liga estamos, que estamos utilizando una figura urbanística con la que querían plantarnos Las Vegas en Aragón para hacer centros de datos, pero no, por ahora no hay, pues si hubiera jurisprudencia no. Confío en que no fueran tan canallas como para ponerse a hacerlo, pero... Justamente hoy leía como una afección o un peligro más que tienen los centros de datos vinculado al tema militar, ¿no? Es decir, cómo se están convirtiendo en objetivos militares legítimos en una guerra. En la medida en la que los centros de datos están todos interconectados unos con otros, están utilizando mucha inteligencia artificial y se traslada para usarlos por los estamentos militares, pues empiezan a ser objetivos militares legítimos. Quiero decir que me parece que es un elemento también a situar como un peligro, ¿no? Que aquí te están colocando un centro de datos que en un momento de conflicto sería legítimo que le pegaran un pepinazo, vamos. Hay para elegir. Di que también en Zaragoza tenemos la base aérea del ejército, o sea que yo ya no sé, tipo, pueden directamente tirar al medio y a algo darán, pero... Sí, de hecho, Margarita Robles y el Ministerio de Defensa están queriendo desarrollar un centro de datos solo de defensa, que ese ya sí que sería premium para bombazo. Y luego, cuando has empezado a decir lo de los impactos adicionales, se me ha olvidado uno que no hemos metido en esta presentación, pero es que ya hay papers académicos que plantean que un centro de datos puede tener una afección de entre 2 y 9 grados de aumento de temperatura en torno a unos 2 kilómetros a la redonda. O sea, ojo, cuidado. He ido antes con Arturo a ver los que van a hacer en Villascusa y es tipo, aquí está la parcela del centro de datos, aquí está una casa. O sea, es loquísimo.
Pero sí, afecciones, aparte del ruido, o sea, hay un tema, hay una sucesión de afecciones directas para la salud, para la población circundante, que es dramático. Hola, yo te quería preguntar un poco en línea con lo que ha dicho él, que si se sabe, o sea, que cuánto hay en relación los centros de datos como con esta belicosidad mundial que parece que va habiendo cada vez más, ¿no? ¿Cuánto se va a utilizar los centros de datos para tema bélico? Si sabéis que hay una relación directa. O sea, hay una relación directa porque sabemos que el ejército israelí, entre otros, hace un uso muy potente de la inteligencia artificial y porque Palantir, nombre de villano, o sea, es como la herramienta de los malos del Señor de los Anillos, pero voy a llamar a mi empresa eso. Bueno, Palantir hace un uso muy intenso de inteligencia artificial, entre otras cosas, lo que hablaba del ICE en Estados Unidos, eso es desarrollado por Palantir, o sea que sí que tiene aplicaciones de seguimiento y en algunos casos es básicamente como un modelo generativo al que tú le empiezas a tirar todos los datos que tiene en algunos casos tu propio gobierno. O sea, el Estado español está llegando a acuerdos también con Palantir para gestiones de bases de datos, que es como... O sea, no sabemos cuantificar cuánto, pero seguro más de lo que debería. Yo te quería preguntar un poco respecto al uso del agua, porque el desconocimiento total, cómo se usa el agua, para qué, cómo irreversibles son pues el impacto que pueda tener. Vale, esto es principalmente hay dos tipos de refrigeración que se utilizan en los centros de datos. Bueno, volviendo, son ordenadores que están todo el día funcionando y que en el caso de Aragón están en un territorio que en verano se pone a 40 grados, entonces eso hay que enfriarlo de algún modo porque si no se funde. Hay dos tecnologías principales, la barata y que utiliza casi todo el mundo y la menos barata, pero que aún así entonces lo que hace es consumir muchísima energía. La barata funciona por sistema de torres de refrigeración, que estos son, puede que os suenen de polígonos industriales o hospitales, en algunos casos se utilizaban, aunque empezaron a producir legionela en algunos casos y entonces se dejaron de utilizar. Aquí se ve un poco, suelen ser como estructuras, como un cubo de esta dimensión, que tiene como un cilindro pequeño, que es un ventilador, y entonces eso funciona a base de refrigerar el aire que pasa por esos sistemas a través de evaporación directa de agua contra ellos. O sea, tú proyectas agua en microgotas y al evaporarse contra ese flujo de aire reduce su temperatura. O sea, sin entrar a muchísimo detalle, pero no estás destruyendo la molécula de agua, pero estás evaporando un agua vinculada a una zona que luego ya por ciclo del agua pues a saber dónde te va y entre otras cosas ya no puedes utilizar en ese territorio para regar campos porque el curso de agua es único. O sea, eso es respecto al uso de agua, eso. El centro de datos de Villanueva de Gállego, que tiene una potencia instalada de 410 y algo megavatios, tiene un consumo de agua de 208 millones de litros al año. Que realmente, o sea, hay veces, sí que es cierto que esto, por ejemplo, cuando lo hablamos con la gente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, pues claro, cuando eres gente que en un terreno súper seco te dedicas a plantar frutales, pues hay consumos de agua que dicen, bueno, no nos parece tanto comparado con un regado a manta, etcétera, etcétera. Pero, entre otras cosas, ese consumo de agua se concentra en un 40% en los meses más cálidos, o sea, en agosto puedes estar consumiendo el 40% del agua de todo el año, que es justo el momento en el que sí que te va a bloquear más tu actividad de regado, etcétera, etcétera. Y la otra tecnología es un sistema que sí que es con circuito cerrado, con agua con un líquido similar al que se utilizan en los sistemas de aerotermia y que entonces el circuito de agua es cerrado y casi no se pierde agua porque es un agua que tú vas haciendo circular y que a través del cambio de fase va refrigerando los sistemas. Ahí no pierdes agua, lo que pasa es que ese sistema en cuanto a energía es mucho más, consume mucha más energía y además es mucho más caro. Eso quiere decir que mucha de la gente que se pone a hacer centros de datos para especular pues no opta por ese modelo. Bueno, muchas gracias por la charla, por desplazarte hasta aquí. Es un placer escucharos. Quería saber si nos podrías
poner un poco, bueno, aclarar un poco cuál es el marco nacional ahora mismo en este tema y saber si vosotros desde vuestra red, ¿no? Desde vuestro colectivo habéis sumado fuerzas con otros a nivel nacional. O sea, realmente es una... O sea, a nivel nacional no tiene muchísimo impacto esto, más allá de los estudios de impacto ambiental que, como hemos visto con el caso de Forestalia, pues a veces no van por el camino que deberían. O sea, realmente a nivel procedimental, que desde la Administración General del Estado se pueda parar, diría que no hay nada, salvo que ahora mismo me esté fallando la memoria. Casi todo es gestión territorial, que es competencia autonómica, y gestión urbanística, que es competencia municipal, excepto si te aplican un PIGA, que entonces es competencia autonómica también. O sea que realmente es todo legislación y departamentos, etcétera, etcétera, a nivel autonómico. Eso respecto a... No sé si iba por... será la pregunta. Y luego respecto a redes, realmente nosotras a día de hoy estamos compuestas parcialmente por movimientos ecologistas. De hecho, pues tenemos... colaboramos mucho con las compañeras de Ecologistas en Acción, con las alegaciones, con formaciones, etcétera, etcétera, charlas que organizamos, también con movimientos de defensa del territorio, como puede ser la plataforma 13M de Aragón, que se organizó mucho, está entre otras personas Javier Oquendo, que trabajan mucho contra la implantación de macroproyectos de renovables, por ejemplo, todo el clúster del maestrazgo genera mucha resistencia, entonces colaboramos mucho con ellas, por ejemplo, con todo el tema de expedientes de expropiación al que se están enfrentando contactos que tenemos nosotras de centros de datos, pues ellas tienen mucha experiencia con eso porque llevan años enfrentándose a expedientes de expropiación por los PIGAs, entonces colaboramos por ese lado. La Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, también a nivel de organización de charlas, de movilización de la población, o sea, como un frente bastante importante de movimientos ecologistas. A nivel también software libre, porque el tema de los centros de datos es como que se puede afrontar desde tantos prismas. Tenemos un compañero que se dedica 2 horas a ir a institutos y te da durante 2 horas una charla sobre la vinculación de los centros de datos con las tecnologías que utilizamos para enseñar a nuestros hijos de utilizar la plataforma de Google Scholar y todo eso, la relación que eso tiene con los... O sea, y eso ni lo he mencionado, pero con la gente de software libre, movimiento hack, también tenemos mucha relación. De hecho, esta manifestación se hizo durante una convención que hay a nivel estatal con Italia, que cada año la hacen en un sitio y nos aliamos con ellas para eso. También en línea con eso pues trabajamos en Mastodon, o sea, como también intentamos, dentro de lo posible, siendo conscientes de nuestras contradicciones, etcétera, etcétera, predicar con el ejemplo, y entonces intentamos tender hacia redes descentralizadas, que tengan gestión colectiva. Pues tenemos nuestras cosas en Sin Dominio, que también es un servidor que sigue esas lógicas, o sea, movimiento hack, y luego gente que puramente también trabaja el tema de los centros de datos, como del territorio. También estamos colaborando ahora con compañeros de Cataluña, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero que es bastante tipo Sublevadas de la Tierra de Francia, pero en Cataluña, no me acuerdo el nombre, las Revueltas de la Tierra, Revueltas de la Tierra. Y gente totalmente centros de datos como Tu Nube Seca Mi Río, como Marina Otero, como más investigadoras que ahora no me vienen a la mente, y luego grupos de investigación como Energaya. O sea, como que hay un poco, sí que hay red a nivel estatal, a nivel europeo, pero menos de la que debe. O sea, como que aún diría que es mucho una red que se está formando en cuanto a organizaciones no tan vinculadas al territorio como deberían. O sea, aún esta red como que aún necesitaríamos aterrizarla más. O sea, nosotros en Aragón estamos... O sea, el miércoles estábamos en Peñaflor haciendo otra charla, la semana anterior, o sea, como que intentamos hacer concienciación y en base a eso movilización, pero sí que necesitamos que haya gente en todos lados haciendo esta movida. Lo que pasa es que también entendemos que, aunque no debería ser un fenómeno NIMBY, a lo que mueve mucho a la gente es el fenómeno NIMBY de, pues esto me está afectando a mi tierrica, pero
No sé si te he contestado. Bueno, la primera parte, yo me refería más bien a cuál es el panorama nacional, ¿no? El panorama nacional es que sí que está habiendo desarrollos en otras comunidades autónomas, pero la verdad es que esto, en este caso sí, es un efecto llamada. O sea, como en Aragón aterrizó primero Amazon y les fue bien, pues esto ya es un poco como carroña para los buitres, con perdón, para los buitres, no para... Entonces, pues en el resto del estado se están desarrollando, pero la verdad es que da la sensación de que nosotros se lo ponemos tan fácil que para qué van a irse a otro lado. Una pregunta que me viene a la cabeza, también era por otro tema, pero bueno. A nivel legislativo, en Europa, en España, ¿hay algo a favor, en contra? ¿Hay algo a lo que podamos alegar en caso de que nos venga esto que nos va a venir? Porque aquí tenemos a un señor que lo va a dar todo de paso. Él es todo. O sea, diría que los procesos de litigios que estamos siguiendo en nuestro caso, pues siguen los cauces normales, que eso sería tribunales provinciales, autonómicos, estatales. Entonces, si se sigue el camino del litigio, acabas llegando a instancias estatales de tribunales, si no me estoy equivocando, pero no soy jurista, no me citéis en esto. Y luego hay por ejemplo, solo me viene a la cabeza, siendo sincero, la Directiva de Eficiencia Energética Europea, que tendría que haberse traspuesto ya en su totalidad a abril de 2025 en el Estado español, y que una de sus partes es que estas tecnologías tienen que informar año a año de su consumo energético real, porque casi todo lo que hacemos es la gente que se despista y lo pone en sus estudios de impacto ambiental o haciendo estimaciones por nuestro lado. Entonces, en septiembre cerró el periodo de consulta para esta transposición, pero más allá de eso, poquito. Bueno, Pedro Arrojo, comisario de Naciones Unidas para temas de agua y saneamiento, sí que planteó que habría que hacer una moratoria para todo este tema, lo cual posiblemente haya ocupado 3 o 4 titulares en Aragón y haya tenido poquito impacto después. No sé si esto puede establecer algún tipo de jurisprudencia o de algo que a nivel judicial se pueda referenciar, pero por desgracia la ONU a día de hoy tiene menos impacto del que debería. Oye, pues nada, muchísimas gracias, un aplauso.